destinado a generar medidas especiales de seguridad en caso de que el orden público se viese alterado. El 7 de febrero del año 48 se desarrolló la llamada Manifestación del Silencio, organizada por Gaitán como protesta contra la violencia hacia los liberales que no cesaba. El pueblo marchó en completo silencio, llevando banderas negras como protesta por la muerte de innumerables copartidarios. Al día siguiente, en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, ubicada en la cordillera de los Andes, la policía disparó contra un grupo de manifestantes liberales, dejando un elevado número de muertos y heridos. También hubo muertos en Pereira, ubicada a 360 kilómetros de Bogotá, y en otros municipios. Gaitán se dirigió de inmediato a Manizales y habló en el sepelio de las víctimas. Queremos la paz, era la síntesis de esas manifestaciones. Arremetieron contra toda esta gente, 20 muertos en un solo día. El doctor Gaitán bajó a pronunciar los discursos de despedida de estos copartidarios, habló en Pereira y habló en Manizales. El discurso de Manizales se conoce con el nombre de Oración por los Humildes, en la cual dice a los cadáveres, les dice: vuestra sombra será la mejor luz en nuestra marcha. Pero aún faltaba la víctima más ilustre de aquellos oscuros días de violencia que iba a caracterizar toda una época de la historia colombiana. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! La muerte de Gaitán, producida al mediodía del 9 de abril, interrumpió sus sueños de lucha por llegar al poder, pero sobre todo cortó de tajo las esperanzas del pueblo por una Colombia nueva, más equitativa. Gaitán había ofrecido la restauración moral de la República y quitarle el poder a las oligarquías para entregarlo al pueblo. Después de 2 días de saqueo y destrucción, se impuso el estado de sitio y el toque de queda. Los dirigentes del Partido Liberal se entrevistaron con el presidente Ospina Pérez. En un esfuerzo por lograr la paz, el doctor Darío Echandía, político liberal y muy amigo del líder asesinado, fue nombrado ministro de Gobierno para tratar de pacificar los ánimos. Gaitán fue enterrado en la sala de su propia casa, mientras las gentes se agolpaban a su alrededor. Entre los asistentes se encontraba el conductor que lo acompañó en su campaña por los pueblos de Cundinamarca. Al otro día supe que lo iban a velar en la casa de él. Allá estuve en el velorio, la hora de almuerzo que me dieron en la fábrica. Estuve allá, había multitudinaria gente. Las exequias simbólicas se celebraron en el Parque Nacional de Bogotá, con una asistencia multitudinaria. A este acto asistieron su viuda y su hija, como un gesto de silenciosa denuncia. El político liberal Carlos Lleras Restrepo, quien años más tarde sería elegido presidente de la República, pronunció la oración fúnebre. Una terrible sensación de orfandad pesa sobre el pueblo que acompañó tantas veces con su viva presencia la marcha victoriosa de Jorge Eliezer Gaitán y que hoy habrá de desfilar. ¡Oh dolor inmenso! Sin oír de sus labios las consignas que tantas veces esparcieron a los vientos como simientes de esperanza. El presidente Mariano Ospina Pérez nombró al abogado Ricardo Jordán Jiménez, amigo personal de Gaitán, para que investigara su asesinato. Después de varias pesquisas e interrogatorios, Jordán concluyó que Roa Sierra fue el único responsable, aunque unos años más tarde confesó tener serias dudas. Unas semanas después del crimen, 3 agentes de Scotland Yard llegaron a Bogotá para investigar el asesinato por solicitud del presidente de la República y se reunieron con Jordán Jiménez. El informe final solo se conoció hasta ser desclasificado en el año 2002. Sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán quedan muchas dudas. Si existió o no un autor o autores intelectuales, o el interrogante que plantea el Nobel Gabriel García Márquez en su libro de memorias. 50 años después, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia y no he encontrado ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día,
Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo. Tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino, y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica, incluso de la mía. Hasta que muchos años después, en tiempos de periodista, cuando me asaltó de que aquel hombre habría logrado que mataran a un falso asesino para proteger la identidad del verdadero. Luego hay una cantidad de vacíos, de oscuridades, se están develando muchas cosas, hay algo de luz, todavía hay mucha oscuridad. Sería formidable que se nombrara una comisión internacional que averigüe, despeje y llegue a la verdad sobre el asesinato del líder político más importante de nuestra historia. Fidel Castro, que tenía 20 años, había llegado a Bogotá a una reunión de estudiantes. Tenía una cita con Gaitán, cita que nunca pudo llevarse a cabo. En sus recuerdos de aquellos días, Castro anota: El gobierno estaba buscando la mentira de que aquello era una conspiración comunista y de extranjeros. La gran verdad es que nosotros no tuvimos nada que ver con aquello, y lo que hicimos, como jóvenes estudiantes, como gente idealista, como gente quijotesca, fue sumarnos a la sublevación del pueblo. En cuanto a los hechos, el bogotazo se extendió por diversas ciudades del país y fue el detonante de la llamada violencia en Colombia. Un oscuro periodo que dejó miles de muertos a causa de las confrontaciones políticas por medios violentos. En esta época surgieron los llamados pájaros, que asesinaban a sus opositores liberales. La tensión social aumentó durante el gobierno conservador de Laureano Gómez. En los llanos orientales surgió un movimiento de guerrillas liberales que años más tarde dio origen a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que aún combaten en las selvas de Colombia. La violencia produjo gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida cotidiana. El asesinato, los atentados se convirtieron en un arma política. La muerte de varios candidatos presidenciales, así como de políticos, periodistas y dirigentes gremiales, se convirtió en un medio feroz para resolver las diferencias. A estos hechos se suma la aparición del narcotráfico, la corrupción, la radicalización de grupos guerrilleros y el surgimiento de grupos paramilitares como una respuesta a la lucha armada, con la complicidad de militares y políticos, produciendo brutales genocidios en distintas regiones. Los grupos en conflicto han generado excesos de parte y parte en una guerra no declarada que aún no termina.